Mírenlo, es ancho, es ruidoso y es, sin lugar a dudas, el coche más dominante en la historia de su deporte. Imaginen esto, 6 años seguidos, 6 títulos mundiales de constructores. Es un récord que hasta el día de hoy nadie ha podido ni siquiera tocar. Claro, hablamos del Lancia Delta Integrale, una verdadera obra maestra de la tracción total. Y es que este coche demostró algo muy simple. El secreto para ganar no está en el glamour, sino en una evolución constante e implacable. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál era el secreto de esa invencibilidad? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la ingeniería de competición que forjó la leyenda del Integrale. Y para entender cómo llegaron a dominar así, tenemos que empezar por el principio. Y créanme, sus comienzos fueron sorprendentemente humildes. Sí, así como lo oyen, el rey del rally no nació para competir. Su chasis venía de un coche de calle bastante práctico, el Fiat Ritmo, o sea, un diseño que estaba pensado para la familia, no para la gloria de las carreras. Pero bueno, el destino tenía otros planes. Y aquí viene el momento clave, el fin del Grupo B. Mientras que todos los demás equipos corrían para ver cómo se adaptaban, Lancia ya estaba un paso adelante. Tenían una base sólida con el Delta HF4WD. Esa visión de futuro les dio una ventaja decisiva. Ganaron el título en su primer año y sin saberlo estaban sentando las bases para una verdadera dinastía. Pasemos al primer pilar de su éxito. Y ese era un motor que simplemente nunca dejó de mejorar. El corazón de esta bestia era el robustísimo motor de 2 litros, diseñado por un genio, Aurelio Lampredi, y su principal característica, su carrera larga. Esto significa que entregaba un torque brutal, a bajas revoluciones. Era perfecto para salir disparado de esas curvas cerradísimas del rally. Pero claro, en Lancia no eran de los que se conforman. Año tras año, ese motor se fue perfeccionando. Pasó de 8 a 16 válvulas, le pusieron turbos más grandes, mejoraron la electrónica y claro, le sacaron más y más potencia. Cada nueva versión era una respuesta directa a lo que la competición exigía, y eso mantenía al Integrale siempre un paso adelante de los demás. Y el resultado de toda esa evolución se ve en los números. Hablamos de un aumento de potencia de un 30% del primer modelo con tracción total al último. Fue una mejora constante y, la verdad, despiadada. Pero a ver, de nada sirve toda esa potencia si no puedes ponerle en el suelo. Y esto nos lleva al segundo pilar, que para muchos es el más importante de todos, el sistema que le daba ese agarre legendario. El gran secreto del Integrale no era solo la potencia, era cómo la transmitía al suelo, ya fuera tierra, grava o asfalto. Su sistema de tracción total permanente era de verdad una obra de arte de la mecánica. Imaginen el sistema como un ballet mecánico en 3 actos. Primero en el centro, un acoplamiento viscoso Ferguson se encargaba de repartir la potencia entre adelante y atrás. Luego, en el eje delantero, un diferencial abierto clásico. Pero la verdadera magia, el arma secreta, estaba en el eje trasero, el diferencial Torsen. Y su nombre lo dice todo, Torque Sensing, o sea, sensible al par motor. Pero Lancia no se quedó ahí, también ajustó el equilibrio de la potencia. Los primeros modelos mandaban más fuerza al frente, lo que provocaba un poco de subviraje, ¿saben? Esa tendencia del coche a seguir derecho en una curva. Pero con la llegada del 16 válvulas, le dieron la vuelta a la tortilla, mandaron más potencia para atrás. El resultado, un coche mucho más ágil, más neutro. Los pilotos podían atacar las curvas con una confianza total. Es que el Torsen era mecánicamente superior, no hay más. Podía mandar el torque a la rueda que tuviera más agarre de forma instantánea. Y aquí viene lo más importante. No se bloqueaba al frenar a diferencia de sus competidores. ¿Qué significaba esto en la práctica? Que el piloto podía entrar a una curva frenando a fondo sin perder la dirección. Le daba una estabilidad y una confianza que eran simplemente inigualables en cualquier superficie. Y llegamos al tercer pilar. Ese aspecto tan agresivo, tan inconfundible. Bueno, no era solo para verse bien. Cada centímetro, cada línea, tenía un propósito muy claro. Resulta que las reglas del Grupo A eran muy estrictas. El coche de calle tenía que ser prácticamente un calco del de competición. Así que todo ese look intimidante del Integrale no era una decisión de diseño, era una consecuencia directa de las necesidades de la ingeniería para ganar. Y el cambio más evidente, por supuesto, fue el ancho. Para que el coche fuera más estable, a las versiones Evoluciones les ensancharon las vías 10 centímetros. ¿Y cómo cubres esas ruedas que ahora sobresalen? Pues ahí nacieron esos icónicos pasos de rueda cuadrados, los famosos box flares.
Y es que, si lo miramos de cerca, cada elemento tenía su porqué. Esa joroba en el capó no era un adorno, era para que cupiera el nuevo motor de 16 válvulas. Las tomas de aire extra para enfriar motor y frenos, que iban al rojo vivo. Incluso el alerón trasero, que era ajustable, tenía su función aerodinámica. Nada, absolutamente nada, estaba ahí por casualidad. Entonces, ¿qué pasa cuando juntas todos estos elementos? Pasa esto: 46 victorias en el Campeonato Mundial de Rally. Repito, 46, más que ningún otro modelo en toda la historia. Un dominio absoluto. Y aquí está la clave de todo. El Lancia Delta Integrale no fue solo un coche, fue un proceso. Fue una evolución implacable de su motor. Fue un sistema de tracción que cambió las reglas del juego. Y fue un diseño donde cada línea servía a un propósito. Esa, y no otra, fue la fórmula de la leyenda. Y todo esto nos deja con una pregunta final. En la era actual del rally, que está llena de electrónica y de computadoras que lo controlan todo, el Integrale sigue ahí, como un monumento a la pura genialidad mecánica. ¿Sería posible que un coche así, tan análogo, volviera a dominar de esa manera? Quizás la respuesta a esa pregunta es la verdadera medida de su leyenda.